Buenos días, soy Miguel Ángel Ávila, ingeniero, director general de Bairofen, aventurero, explorador, escritor y sobre todo, conversador y encantado de poder estar en estos momentos aquí para mantener una de esas conversaciones de las cuales me agradan y alegran la vida. Una expectativa muy alta, Miguel Ángel, la que me marcas, ¿eh? Una ¿Por conversación qué? de las que me gustan, de las que me encantan. Espero estar a la altura de Por Dios, esa presentación. solo se trata de disfrutar y hablar de todas las cosas que nos parezcan dignas de ello, con lo cual esto es un lanzarse a dar ese pasito en ese terreno, ¿no? A mí me tienes a disposición. Muchas gracias. Han pasado ya muchas personas, muchos, como digo yo, personajes con todo el cariño y el respeto y la admiración en todos los casos por esta mesa y por estos micrófonos. Y realmente recuerdo, por ejemplo, a Manuel Muiños, ¿no? Que decía que la vida es el encuentro con el otro, ¿no? Y lo que hacemos aquí es estar un rato simplemente por conocer al otro, sin mucho más. Sí, al final yo creo que la vida, todo es comunicación y confianza, ¿verdad? De hecho, la parte del business se engrana alrededor de esos halos de confianza que tejes para crear otra cosa que surge de las personas, ¿no? Y la amistad, las relaciones. Yo creo que la vida entera es esa aventura en la cual te puedes encontrar con otras personas en las que en unas circunstancias pues surge quizás una amistad, una relación, un trabajo, flujos de energía, ¿no? También decían que al final la vida es intentar reducir la entropía para crear un poco de orden y lógica y sentido o emoción, ¿no? Y oye, hagámoslo, de eso se trata, ¿no? Quizás. Bueno, y como digo siempre, yo tengo la faceta periodística y la faceta coach y claro, pues todo esto a mí me encanta y me lo paso estupendo. Entonces vamos a generar una energía Pues yo encantado, o sea, positiva. entra todo el barro que quieras y todas las preguntas que quieras, que a mí me encanta. Yo creo que en los recovecos, en los arrabales de lo no ortodoxo es donde a veces se encuentran las chispas de esa verdad en las que luego podamos ir tirando del hilo y vivirlas, ¿no? Entonces yo encantado en que me lleves a esos arrabales y encontremos lo que tú creas conveniente y necesario. Me ha recordado a un poema tremendo de Damaso Alonso, pero es mejor no recordarlo porque es truculento, es tremendo. No. Pero luego te lo referencio, verás. ¿Qué no te gusta a ti? Porque sé que eres multifaceta, emprendedor, aventurero. Bueno, lo has dicho tú, la presentación, escritor. ¿Cómo se amalgama? Yo siempre, la primera admiración que tengo ante vosotros es la parte de emprendimiento y la siguiente es cómo gestionáis vuestro tiempo. Y lo tuyo también me parece algo maravilloso. Pues yo creo que empezando, ¿qué es lo que no me gusta? Pues fíjate, te iba a decir que no me gusta aburrirme, pero sí me gusta aburrirme, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Yo recuerdo esta frase que Fernán Gómez dice, oye, se me da muy bien no hacer nada. A mí también se me da muy bien no hacer nada, ¿eh? Pero sí que es verdad y bueno, también es verdad que no hago cosas por el hecho de que se me den bien o mal, porque si no, no haría muchas. Pero el caso está en que sí que me gusta descubrir, explorar, aventurarme a las cosas, ¿no? Al final, uno no sabe lo mismo con 4 años que con 6 que con 10 que con 15 y con 15 que con 30 que con 40, Para etcétera, que nos etcétera. descubren. Efectivamente. Y entonces de eso se trata, creo. Y al final a mí una de las cosas que sí que me gusta es entender la vida o entender de qué puede ir esto de que nos pasen y ocurran circunstancias o unas cosas u otras, ¿no? Y entonces, al final sí que es verdad en que me meto en muchos embolados, por así decirlo, pero de todos destilo ese aguardiente, esa pureza, que es lo que a mí me queda, que da sentido a todo el resto de las otras colonias, de las otras esencias de las cosas que hago, ¿no? Entonces, yo al final no entiendo nada en una limitación del algo de por sí en concreto, sino que todo es en un conjunto, ¿no? Entonces a mí me gusta efectivamente escribir.
lo cual me da mucha paz existencial porque necesito ordenar ideas y entender ciertas cosas, y cuando las plasmo en un papel es como que las controlo y domino, y entonces eso me hace vivir un poquito más en paz, lo cual me da más capacidad y permiso para pensar mejor en soluciones, pues por ejemplo para el mundo de la empresa. También me da más paz para irme durante el fin de a la montaña, y a su vez me van retroalimentando ideas y circunstancias pues para otro libro, incluso para soluciones de la empresa, o el ajedrez, o el descubrir lugares nuevos, o el charlar simplemente con la gente. O sea, creo que al final es un pack. Esto, a mí siempre me parecía extraña la pregunta de qué eres, y la gente sabía qué responder, porque pues digo, joder, yo no soy solo ingeniero, ni soy del Barça solo, ni soy escritor, ni soy aventurero, o sea, soy Miguel Ángel, y dentro de eso pues creo que podemos ser muchas cosas. O ninguna, como decía también Fernando Fernán Gómez, se me da muy bien no hacer nada. Entonces, creo que es un pack. Creo que al final resolvemos cosas, y dentro de esas cosas está la vida entera. Y hay veces pues que resolvemos cosas en un ámbito concreto, que es el mundo de la empresa, pero eso tiene que estar íntimamente ligado con la conexión con la realidad. Y yo creo que no hay ningún buen empresario que no esté bien ligado con la realidad, porque en el momento en que pierdes esa ligazón con la esencia de las cosas, empiezas a resolver problemas que no son reales. Y eso tardará un tiempo más o menos el mercado en darte un tortazo, pero al final, antes o después, te lo dará. Entonces creo que lo vital o fundamental es vivir y estar conectado con la realidad. Bueno, has dicho tantas cosas por donde poder tirar. Yo siempre voy buscando algún hilo por el que tirar, para que la conversación sea fluida e interesante. Interesante va a ser seguro, pero que sea fluida. Fíjate, me has llevado al Miguel Ángel niño. No sé si te gusta recordarlo o no, pero Sí, sí. porque me imagino que debía ser un torbellino de energía, ¿no? De hacer cosas, de Sí, 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 moverse. sí. De hecho, bueno, inventaron una cárcel en el colegio para tenerme quieto y que al menos no molestara al resto de los niños. Y hasta ese punto llegaba yo mi inquietud. Era muy difícil que me quedara quieto, y eso le generaba pues problemas a cualquiera que estuviera alrededor mío, porque él removía cielo y tierra. Y en el pueblo igual. Yo he crecido en Mozodiel, en un pueblo de 30 habitantes, y entonces allí, por suerte, como había menos gente, podía molestar a menos, ¿no? Y aún así me escapaba yo. Si hacen ahora mismo eso, cuando tenga hijos, mis hijos, pues yo los mato, ¿no? Pero sí, sí, me escapaba a 20 kilómetros de mi casa con bici con muy poca edad. Y me iba a descubrir bosques cercanos, ríos, regatos, bichos, todo tipo de cosas. Y luego me preguntaban que qué había hecho, y decía que había estado detrás de casa, ¿no? Y había estado 20 kilómetros de casa. Entonces, creo que esa inquietud es la que nos mueve el conocer cosas y el descubrir, ¿no? Ya ahí era explorador sin saber qué significaba ser explorador. Y aquel niño era muy inquieto, bueno, aquel niño y ¿no? Quizás era muy inquieto, y tenía muchas ganas de todo a la vez. Es curioso, pero ya ahí era así. Yo he nombrado alguna vez aquí a Emily Wapnick, que hablaba de lo multipotencial, ¿no? Que yo pensaba que era mucho más loco de lo que parece ser, que ya lo resume con eso. Claro, yo prefiero esta parte, ¿no? Que queda un poco mejor que la otra. Entonces, pero es verdad que, oye, a lo mejor es una virtud o a lo mejor es simplemente una característica de la personalidad, pero ser inquieto, ser curioso, a mí me parece que te da un margen, una gama de posibilidades de aprendizaje mucho mayor. Sí, decías tú, a Einstein una vez le preguntaron que cuál era la virtud que creía más importante, para otro o para él. Y él dijo no dejar de ser nunca un niño. El imaginar, el no parar nunca de imaginar. Yo creo, y ahora que está tan de moda la IA y todo este tipo de cosas, a mí a veces también me preguntan, oye, ¿en qué nos podemos diferenciar? Y yo, pues fijaros, en imaginar. O sea, yo creo que es muy difícil que una IA nos imagine cosas de las que nosotros podemos imaginar, y tener ese regustillo de placer y de disfrute, ¿no? Entonces yo creo que la llama que enciende esa virtud o esa circunstancia es la imaginación. Y esa inquietud, pues bueno, hay veces que te diré que es buena y muchas que no. Al final, el ser demasiado inquieto o el tener el foco muy disperso, hay que también luego también saber concentrarlo o acotarlo, porque te puede llevar pues a la dispersión excesiva. Y eso pues también, bueno, también es verdad que la vida y los años te van dando los palos justos y necesarios para que, o por obra o omisión, aprendas a poner ese foco, ¿no?
Pero yo creo que es bueno el que puedas poder ponerlo. Creo que es peor el no obtener esa posibilidad. Y es bonito el que al final yo creo que los padres que tengan hijos inquietos pues lo sufrirán, pero pueden poder sufrirlo. Es peor, yo creo. Hay veces que cuando me dicen, joder, mi hijo es muy bueno, digo, pues muy mal. Un hijo tiene que ser un poco malo, Sí. tiene que dar guerra, si no mal. Entonces no lo entiendo del todo creo que los problemas son buenos y hay que saber leerlos y hay que saber todas las posibilidades que pueden dar esa dispersión o esa no foco en concreto, sobre todo al principio. Un niño tiene que tener los focos en la vida entera, no en algo en concreto. Y un adulto quizás un poco también. Fíjate que mi pregunta iba un poco por niños, en el sentido de jóvenes, ¿no? Porque da la sensación de que yo no critico las generaciones, porque una generación criticamos a otra, como aunque no es nuestro principal asunto el de la peluquería, pero como los peluqueros te dicen siempre, o me decían siempre, qué mal te han cortado el pelo, o el fontanero siempre tiene la cosa de Sí. quién te ha hecho esta chapuza, ¿no? Sí. Parece que es pero yo creo que esta generación, que es la del futuro, por lo tanto el mundo lo tienen que construir ellos como consideren que debe ser, como lo quieran hacer, pero da la sensación de esa falta de un poco de espíritu, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista aventurero empresarial, de lanzarse al mundo empresarial, sí que por las estadísticas y por lo que vemos sí que parece que hay un bajón ahí importante. Bueno, yo creo que cada vez hay más excusas para ser, o que los inquietos, si yo hubiera nacido ahora, pues probablemente me hubieran puesto el móvil delante cuando yo empezaba a escaparme con la bici o irme a subir árboles o a trepar montes, pues a lo mejor me habían atolondrado, ¿no? Y a lo mejor me habían ya acostumbrado a que esa imaginación que me llevaba a conocer esos sitios, pues no se hubiera retroalimentado de sí misma, ¿no? Sino que se hubiera retroalimentado del Pocoyo o del siguiente capítulo de no sé qué, lo que haya ahora en los juegos de niños, que no lo critico, que estará bien, supongo. Pero creo que al final, pues las tendencias nos van acotando, porque cuando estamos acotados, pues también somos más predecibles y más sencillos, ¿no? O sea, al final, igual que yo para mi entorno probablemente no era sencillo, pues el entorno de nuestros entornos quieren que seamos lo más sencillos posibles. Y dentro de todo ese camino, pues creo que va surgiendo efecto y va teniendo resultados positivos para esos intereses de tener a lo mejor una sociedad un poco más dócil o más sencilla. Pero siempre se rompe la baraja cuando al menos se espera, supongo, o se imagina, porque hay quien no mirará el móvil siempre y hay quien seguirá subiendo a las montañas, seguirá trepando los árboles y seguirá no pudiendo limitar su imaginación en pensando cosas que nadie prevé que pueda imaginar alguien. Y ese alguien será el que cambie las cosas, imagino. Entonces sí que es verdad que yo creo que las tendencias se van acotando, se van haciendo que nuestros padres de padres o los que gobiernan o los que gestionan un poco esa mare magnum de tendencias, pues van haciendo que seamos más acotados y cómodos, pero bueno, no quiero entrar en la añoranza de todo el pasado fue mejor. Espero que la gente siga queriendo, siempre habrá alguno que trepe a los árboles y haga cosas salvajes, y seguro que surgirá y habrá por ahí gente que también lo seguirá haciendo. De hecho, en los pueblos a los cuales por los fines voy, sigo viendo a los niños haciendo esas cosas. Entonces, sí que en general creo que se van acotando, pero bueno, creo que también hay reductos en los que no. Claro, yo recuerdo en la EGB cuando estudiaba inglés, el final de ese ciclo formativo fue el terminar de leer, traducir y demás a George Orwell con 1984, ¿no? Que nos ha traído a los programas tan bonitos que nos ponen de Big Brother, ¿no? Y de las cámaras y de llevar a la gente a un estado psicológico donde haga bobadas para que eso nos dé audiencia. Y claro, a mí lo que me preocupa es que los que mandan terminen por conseguir que seamos un poco todos iguales, que se quemen los libros y tal, porque las tendencias son terribles, ¿no? Lo que uno ve. Eso parece, pero fíjate que no hace mucho estaba extrayéndome porque ahora tenemos el móvil y demás, pero y hace poco era la tele, antes no había tampoco tele. Y antes de la tele, pues bueno, sí que estaba el fuego y la radio, ¿no? Entonces, quizás no somos tan conscientes que
que eso ya va ocurriendo en ciertas escalas, lo único que quizás ahora es en una un poco más, un salto más exponencial, ¿verdad? Porque con el móvil lo tenemos en todas partes, antes la tele estaba solo en casa, ahora el móvil lo llevamos con nosotros a todas partes, estamos conectados con 1000 cosas de redes que al final nunca paras de ver el siguiente vídeo y tienen esos algoritmos que nos enganchan porque saben qué es lo que nos gusta y el siguiente va a ser todavía más preciso que el anterior y el siguiente más preciso. Entonces al final hay ratos por las tardes, noches que te quedas embobado y dices, joder, si llevo media hora viendo el no sé el qué. Y eso nos pasa a nosotros, con lo cual el porqué de esas cosas, bueno, pues tiene un componente, yo creo que finalista, simplemente mercantil, porque las compañías les gusta tener enganchados, pero bueno, la frase está de si tú no pagas por algo es porque tú eres el producto. Y nosotros no pagamos por Instagram, no pagamos por Facebook, no pagamos por muchas de esas herramientas que al final la traducción matemática y empresarial es que somos nosotros el producto, pero también es verdad que de momento no nos quitamos de serlo. Y bueno, pues es un hecho. También es verdad que hay cosas que cosas que he visto gracias a esos vídeos que no habría conocido ni descubierto de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de elegir hasta qué punto eso es alimento para nuestra mente o imaginación y hasta qué punto es enganche? Pues por ahí estará el hilo, ¿no? Por ahí estará la línea que habrá que entender dónde está una cosa y dónde está la otra. Pero colectivamente, pues quizás nosotros podemos a lo mejor entender dónde está ese hilo, pero claro, alguien que tenga 18, 17, 15 años o 22 lo tiene menos claro o ni siquiera lo va a pensar. Y en esos, bueno, ha habido juicios contra dónde está esa línea, ¿no? De que hay adicción incluso para las redes. Sí, creo que nuestra imaginación se va enfocando en más conveniencia, bueno, la vida entera. O sea, al final nuestra tendencia es a lo que conviene más de lo que a lo que te nace, ¿no? Todo tiende a ser un poco más finalista que simplemente casual. Por eso a mí me encanta el darse a la casualidad y el darse que las cosas ocurran y que pasen cosas en esos arrabales que hablamos al principio. Porque lo finalista a veces es aburrido. Entonces yo jugaba al ajedrez y se enfadaba mi profesor conmigo porque jugaba a divertirme y eso a veces es contradictorio con querer ganar. Y joder, es que lo suyo es ganar divirtiéndote. Qué bueno. Madre mía, cuántas cosas, ¿eh? Me ha dejado muchos hilos, ¿eh? Voy a ver si soy capaz de ir cogiendo todos y sacando provecho porque hay mucha materia. Has hablado, fíjate, de orden, de alguna manera, y también de creatividad, ¿no? Y ha habido un tiempo que la pelea era orden o creatividad. Yo recuerdo, ya que hacías tú la mención, bueno, hemos hecho varias menciones a autores, pero yo recuerdo cuando Cela le preguntaba, ¿no? Y decía, no, a mí que la inspiración me pille trabajando. O sea, eso de la bobada aquella de las .com, de no, trabajo de Sora para que la creatividad viene cuando viene, ¿no? Y la cosa es trabajar. Y fíjate que tú has hablado de cosas tan importantes, tan bonitas y tan interesantes como el ajedrez, que no deja de ser matemática, y que sin embargo los que sabéis y los maestros siempre decís que ayuda a mejorar la creatividad, a mejorar el estudio, a abrir opciones de vida, perspectivas, ¿no? El orden te ayuda a estar en el sitio, y lo he dicho antes cuando hablabas también como empresario, ¿no? Entonces, qué guerra más tonta esto de la creatividad o el orden, ¿no? Yo creo que si no hay un mínimo de sustento, las casas se caen y las personas también nos dispersamos, como decías tú antes. Mira, pues el ajedrez puede servir de metáfora para esto, porque el ajedrez, o sea, no solo es matemáticas, o sea, el ajedrez tiene una parte de creatividad bastante potente. Lo único que es verdad que está mitigada dentro de los rangos de los hiperprofesionales, pues esa creatividad es una sustancia que influye un 30%, 40 y pico de las partidas. Pero esos genios del ajedrez son extraordinariamente creativos. Pero fíjate que para ser muy creativo necesitan tener un control matemático de
de la ortodoxia, cuanto más, como decías también antes, Picasso decía también efectivamente que la musa le llegaba después de estar 6 horas mirando un lienzo en blanco, y claro, con la técnica que controlaba luego al final él, cuando llegaba la musa, pues él entendía lo que le había dicho, ¿eh? Pues si me llega a mí esa musa, pues la voy a escuchar y digo, no te entiendo lo que quieres que haga porque te has confundido de persona. Pues con el ajedrez es un poco lo mismo, o sea, al final el ajedrez, cuando tú ya dominas o controlas todas las opciones técnicas que de las vertientes que te vas a poder tomar decisiones, pues luego ya juega la genialidad, la creatividad. Bobby Fischer nadaba en ese agua. O sea, Fischer, si era, de hecho hay una partida que se llama La partida de Dios, que básicamente era algo que ninguno de los analistas, de los que estaban viendo, imaginaba nunca que se le hubiera podido ocurrir lo que se le ocurrió cediendo 6 o 7 fichas top para al final ganar. Entonces, él podía haber ganado simplemente ejecutando el poder de las matemáticas sobre su rival, que tenía ventaja matemática, entonces imponía que es un poco lo que hace Magnus muchas veces. Pero Bobby Fischer eso no le valía. Bobby Fischer quería jugar creando magia para que ocurriera algo que no solo fuera una victoria en sí. Y entonces, entre medias de todo eso, hizo todo lo que no tocaba tener que hacer. ¿Y para qué? Pues para demostrar, al final, son lecciones de vida o de existencia, que la victoria de por sí no tiene sentido en sí misma, sino que es el cómo llegas a ella. Y Bobby Fischer era un niño grande. Acabó, como todos sabemos, mendigando en la India porque con 7 millones de euros en el banco, porque no le apetecía nada. Y creaba esa magia en los resultados y en las partidas. ¿El por qué lo hacía? Pues creo que es la lección de que la imaginación es la clave de todo. O sea, el disfrutar de esa imaginación es tan importante como el resultado en sí. Y creo que es mágico y clave. O sea, es una de las lecciones que a mí me gusta en la vida, pero claro, eso como decíamos de Picasso. O sea, Picasso le llega la musa y le habla y pinta un cuadro genial. A Bobby Fischer le llega la musa y crea la partida de Dios. Entonces, ¿pero cuándo? Cuando ya controlan y saben todas las técnicas de pintura, todas las técnicas de ajedrez, etcétera, etcétera. ¿Cuándo y cómo aparece el ingeniero? Cuando acabas la carrera de 3-4 años. Ese es el título. Yo me voy un poquito antes, ¿no? Ingeniero. ¿Qué te impulsa a meterte bueno, en ese a mí realmente no tiene tanta prosa. A mí había un profesor de matemáticas que decía dice que vosotros estáis por el bachillerato de ciencias y nos decía, ¿sabéis lo que es un ingeniero? Y todos nos quedábamos esperando una respuesta magistral y nos decía ingenioso. Yo pues me vale, con esto ya me vale, me gusta y tiremos por ahí. ¿Cuándo sale el ingeniero? Pues no sé. Me gustaba un poco lo que menos mal. O sea, las letras, como soy disléxico, siempre me tenían castigado por todas las áreas de letras. Entonces, no es que me disgustan, de hecho escribo libros, que algunos profesores se sorprenderían de que haya escrito 5. Pero lo que menos me hacía sufrir eran las partes de ciencias, porque todo lo de letras, aunque me encantaba, me querían bajar no me querían, me bajaban la nota por la dislexia. Entonces, pues fue un poco... yo creo que la vida a veces tiene menos prosa de la que imaginamos. O sea, al final son una serie de circunstancias que nos llevan a donde terminamos. Entonces yo soy ingeniero porque era donde yo me sentía bien en todas partes, en letras también, pero era donde menos me hacían sufrir era en temas de ciencias. Porque, claro, es muy difícil bajarte por falta de ortografía en matemáticas o en física. Entonces digo, pues por aquí, que va a ser más fácil para mí. Pero básicamente, y por lo del profesor de matemáticas que decía que un ingeniero era ingenioso y a mí me gustaba poder ser ingenioso. Y tal vez en aquel niño que termina de ingeniero viene la parte de emprendimiento, quiero decir, ese niño inquieto, me refiero, imaginativo, que le gusta. Sí, también por casualidad, o sea, sí que a mí me gustaba hacer cosas y cuanto más libre podía poder hacerlas, pues mejor para mí, ¿no? Entonces eso poco a poco me llevó a dirigir o a coordinar cada vez cosas un poquito más grandes, en las cuales me permite la posibilidad de hacer distintas cosas muy variadas entre sí, ¿no? Y sobre todo, pues aprender de otros. A mí me encanta el poder aprender.
y el poder ver por qué otros toman ciertas decisiones o cuáles son sus problemas, y al final esos meollos te llevan a la empresa, ¿no? Te llevan a donde más cosas te pueden pasar es en el foco, en el centro del huracán, ¿no? Y también un poco por vivir luego tranquilo en el futuro. Digo, cuanto antes me pasen las cosas que me tengan que pasar, antes viviré tranquilo porque ya estaré curtido de todo lo que le puede ocurrir a alguien, ¿no? Entonces, todo eso me fue haciendo meterme en embolaos. Empecé dirigiendo pues departamentos de I+D, luego fui aprendiendo de todas las tipos de áreas, coordinando también antes de eso a inspectores, hasta que poco a poco fui dando el salto a yo mismo participar en la dirección pues de empresas, hasta que ahora pues soy fundador de varias. Y lo que me ha permitido, pues yo creo que es a ese niño, a que al niño no le gusta que le manden, entonces es mejor te liberas del poder con el poder, o sea, te liberas de ser mandado mandando tú. Al final el mandar no es por el hecho de mandar, sino porque te permite elegir lo que quieres, ¿no? Te permite meterte en los líos que tú a veces eliges, o subirte a los árboles que a ti te apetece, el ir a explorar los bosques que a ti te gusta. Pues eso es lo mismo un poco con el mundo del business y de las empresas. Cuando alguien te manda, pues puedes moverte en el rango de lo que te mandan que hagas. Cuando al final ya eres tú el que elige, pues te permites gestionar las cosas que a ti te empiezan a poder inquietar o gustar. Y eso he ido viendo a lo largo del tiempo que ocurre tal que así, que eso no significa que es un éxito ni exitoso lo que hagas, sino que te permites vivir esos mundos en los que te diviertes. ¿Cuál es el mapa o el escaparate del emprendimiento de Miguel Ángel Ávila? ¿El mapa? ¿En qué sentido? Sí, bueno, me refiero porque tienes varias líneas. De hecho, aquí ha estado sentada Sara Cuadrado, exactamente, y tenéis un emprendimiento ese es el reciente. Más crítico e importante. O sea, al final Beirofen es el estandarte de todos los proyectos en los que yo estoy, que como bien conoces y sabes, pues es un proyecto de una envergadura altísima que proviene del monte Sinaí para tratar de intentar desarrollar un fármaco para el cáncer de colon. Esto ya es de por sí una aventura que a alguien pues le puede significar su vida entera, ¿no? Y entonces ya se ha estructurado toda la empresa, tenemos entre 8 y 12 trabajadores vamos a tener, directos, indirectos habrá otros 15 o 20, los hospitales que van a participar en el ensayo, todos los partners vinculados al mismo, los socios que estamos presumiendo y orgullosísimos de ellos, que además la gran mayoría son del tejido empresarial salmantino, el cual es muy de agradecer, que justamente todos, uno puede soñar, pero yo solo este sueño sería imposible, o Sara, los dos solos no podríamos conseguirlo, y ese fuelle. El otro día mi amigo Juan Alanís hizo un comentario muy simpático en LinkedIn y le dije, oye, todo esto es posible. Él me agradecía un poco a mí, yo digo, todo esto es posible porque me subo a los hombros de quien me permite mirar lejos, y esos son los inversores. Y entonces mi mapa, pues efectivamente la avanzadilla principal está ahí con Beirofen, y luego sí que alrededor pues estoy o apoyo otros proyectos vinculados también pues Lovera, GSD y otras estructuras vinculadas a empresas más pequeñitas, más de otro estilo, de otras áreas, pero eso, y intentando jubilarnos lo antes que podamos, ¿verdad? De eso al final hay que tratar. Sí, bueno, yo decía para ir a la montaña. Y decía que con 50 y la montaña sigue esperando. Pero bueno, es lo que hay. Estamos encantados de estar aquí, eso es lo más importante. Y estamos sanos, que sí. Realmente estáis en un circuito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque llamarlo sector será desde el punto de vista empresarial, pero en realidad estamos en un circuito de vida, ¿no? Y estáis en un circuito de vida. Entonces, a mí lo que me parece increíble, que ahora cuando se es emprendedor hay muchas fórmulas o muchas formas de serlo, y muchos lugares donde intentar encontrar eso que estás buscando, pero claro, cuando lo encontráis vosotros, que lo encontráis o lo buscáis, porque eso no se encuentra como cuando uno camina por la calle y se encuentra unas llaves en el suelo, ¿no? Sino que lo habéis buscado, ahí hay un propósito. Tanto que hemos manoseado estos términos de propósito, misión, visión, las empresas en realidad se han quedado casi todas para la foto de la web y todas estas cosas, pero en realidad
joder, eso sí que es un propósito. No, sí, desde luego es un propósito, pero es un propósito noble e importante, pero fíjate que con mucha humildad y mucha prudencia, porque al final es un propósito técnico sobre todo, o sea, ojalá la conclusión de llegar a ese objetivo, ya seamos nosotros u otros, que evidentemente nuestro esfuerzo y trabajo es por serlo nosotros, pero lo fundamental es la parte técnica entre medias de todo ello, o sea, el hacerlo bien y el hacer que la ciencia acompañe, eso es mi trabajo. O sea, mi trabajo es tener los pies en el suelo, tener el ancla en la realidad, hacer todas las cosas bien que se tienen que hacer entre medias para que ojalá, si la ciencia acompaña, llegar a puerto y a éxito. Pero la clave intermedia está en la ortodoxia, está en la pureza, en la pulcritud, en que todos los engranajes que tienen que hacer, es decir, haciendo una metáfora con la partida de ajedrez, que antes de llegar a la jugada maestra de Bobby Fischer de los 5 movimientos que te iban a dar la victoria, que los otros 30 que ha habido previos sean lo suficientemente buenos para que te permitan luego hacer que la ciencia finalmente hable. Pero ese cocinar todo ese tipo de circunstancias para que todo esté en su sitio, eso es lo que hacemos y sufrimos y vivimos el día a día, y tiene poco a veces de épica, sino que tiene de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y ahí también es verdad que hay que tener los valores y la trascendencia, lo que el foco, no me acuerdo qué es la palabra que has utilizado antes, pero en ese medio también está, porque esa humildad en el que cada uno de los engranajes tenga que ser preciso, tenga que ser importante, y cada uno sepa que es importante en sí mismo, es clave. O sea, no va no va solo de que la ciencia o de una jugada maestra, sino que va de que toda la parte intermedia del desarrollo de un negocio se haga como se tiene que hacer. Y eso vosotros mejor que nadie sabéis que es muy complejo. Y eso es de lo que trata ahora el negocio. Y eso es parte de la menos vistosa de muchos de los empresarios que normalmente yo supongo que pasan por aquí, pero es la esencia para que luego, cuando surgen las cosas mágicas y de repente sale todo bien, es lo que es necesario que se tenga que hacer. ¿Y cuáles son esos engranajes? Pues fíjate, uno de ellos y crítico es el equipo. O sea, al final para que las cosas... nosotros lo que hacemos es extraordinariamente complejo. Y los engranajes que para algo complejo son gente compleja. Y son perfiles que saben mucho de ciertas cosas, pero al final esos perfiles que saben tanto de sus cosas desconocen lo que sabe otro que también sabe mucho de sus cosas. Y el engranarlos para que todos ellos funcionen bien, y más en la sociedad actual y en la que cada uno ve su ombligo y sus circunstancias, no es nada fácil. Entonces, en una empresa en la que es muy crítico y preciso los que hacen propiedad intelectual, es muy crítico los que hacen clínica, los que hacen preclínica, los que hacen producción, los que hacen regulatoria, los que hacen temas societarios, los financieros, los administrativos, los de proyectos, los de I+D. O sea, cada uno de esos de por sí son un mundo que ojito. Pero el engranaje entre todos ellos para que el sistema entero tenga sentido, eso es la parte más crítica. Entonces, yo creo, y lo comentaba con alguno de los inversores con los que más confianza tengo, la mayoría de los proyectos yo puedo entender de A a D, pero las partes de los engranajes entre medias para que eso llegue a éxito no dependen solo de mí, dependen del equipo. Y que ese equipo sea el que tiene que ser, esté bien engranado, tenga los objetivos, la misión, la visión y comparta los valores, eso es extraordinariamente complejo. Eso es extremadamente difícil. Normalmente se montan empresas con 2 o 3 en cada uno de esos puestos que son de tu confianza, pero cuando los montas con gente nueva al 100%, el engranar todo eso es extremadamente difícil. Y entre ellos, entonces, y luego también velar porque unos no manipulen a otros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la parte de gestión del equipo es de lo más importante y crítico. Luego, evidentemente, la parte inversora es muy importante. La parte legal es también extraordinariamente crítica en el mundo del desarrollo de fármacos. Legal en el sentido de la burocracia formal, de los consejos que se tienen que formar, de toda la material que tienes que ir generando para que cuando una gran farma llegue a tus puertas tengas todo perfectísimo. Pero también la parte de protección intelectual, de acuerdos con Monte Sinaí,
con los cracks que vas a fichar en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, yo comparo a veces, volviendo otra vez a hoy nos vamos a enrolar con nuestra metáfora con el ajedrez, lo vamos a intentar poner Me más de parece moda. perfecto. Que Además, me encantaría que se pusiera más de moda. Pues todo, absolutamente, O sea, absolutamente. Sí. Sería como jugar de manera simultánea 9-10 partidas de ajedrez con el top 20 del mundo. En el momento en que pierdas una partida, has perdido todas. Las demás dan igual que las ganes. Y encima no las juegas tú. Tú pasas alrededor de los que la están jugando, que es tu equipo, para ver cómo van. Y les puedes dar pistas. Dices, oye, yo creo que esta estrategia mejor por acá, que lo estoy viendo que dentro de 5 movimientos va a haber problemas. Y no puedes perder ninguna. Entonces, tienes que confiar en quién las juegan, tienes que elegir muy bien quién las juega y tienes que entender el sentido conjunto de todas esas partidas y le tienes que explicar a cada compañero que a lo mejor un movimiento suyo va a generar un problema a otro tablero de tal, el cual no va a entender. Entonces, el engranar todo ese tipo de cosas, al menos en el sector farma, es lo más complejo. En realidad, esta disertación última me da pie a decirte que has hecho un resumen, el índice de un máster de liderazgo, ¿no? Es decir, elegir al equipo, saber a quién eliges, engranar, hacer crecer, impulsar, vigilar, corregir. Es decir, tú hablabas antes de jefes, pero a mí me da que tú lo que haces es liderar un equipo, ¿no? Esta es la sensación que Sí, no, claro, esto es así. Mira, acabo de venir de Milán, del recuerdo de 20 años del Erasmus y algunos de los amigos en un viaje en tren que hemos hecho al lago de Como me preguntaban, dice, joder, ¿por qué es difícil esto que me dices de las personas y demás? Digo, mira, nosotros, digo, entre nosotros, digo, yo de nosotros sé a quién de nosotros da un recorrido para ciertas cosas u otras en el caso en que trabajaran en alguna empresa en las que estoy yo. Y digo, puedo ser muy amigo de ellos, pero sé las limitaciones técnicas de una persona con una ambición o con un perfil u otro. Y entonces es verdad que el entender qué perfiles pueden ocupar ciertos roles y en qué momento para la empresa es crítico, y el saber cómo liderar todos esos momentos es importante. Sí que es verdad que hay veces que uno no lo hace todo lo mejor que pudiera, porque hay perfiles que necesitan pues de más tiempo, de más comprensión o de más ser más didáctico, ¿verdad? Pero también es verdad que la tendencia general pues te lleva el tiempo que te lleva de ocuparte con lo que puedes. Pero el saber leer los perfiles, los márgenes que te permiten cada uno de ellos para según qué roles y puestos, y la dimensión que pueden tener de capacidad de crecimiento, es crítica. O sea, yo he tenido la suerte de ver a perfiles que no eran vistos en sus otras empresas y que conmigo han resultado de forma maravillosa y extraordinaria. Y yo he aprendido con ellos y ellos han crecido mucho conmigo. Y yo con ellos, evidentemente. Pero creo que sí, que liderar está tener esa humildad y ese punto de partida en el cual hay veces que te toca ser ejecutor y por desgracia pues elegir y en elegir viene el prescindir de ciertos perfiles, y hay otros en los que te sorprende ese propio perfil y justamente entiendes la dimensión que él mismo o ella misma no es capaz de concebirse que puede tener, y luego pues dar las herramientas y las posibilidades para que crezca y aprovechar el máximo de ese potencial para tu empresa. Bueno, es que yo creo que una de las grandes diferencias entre ese jefe y ese líder, ¿no?, es que el líder tiene claro que quiere dejar y hacer crecer a su equipo, porque es tu crecimiento, ¿no? El jefe a veces es como más miedoso, tal vez, ¿no? Yo tengo una persona ahora que es mi segundo, que se sorprende la gente de mi alrededor, me dice, bueno, ¿hablas con él todos los días? Digo, no, hay veces que hablo cada 3, y me dice, pero bueno, ¿y eso? Digo, pues porque va de maravilla todo. Digo, no confío en él, lo hace de maravilla y no tengo por qué estar pendiente de las cosas. O sea, hay veces que efectivamente ese punto de confianza es sobre lo que se sustancia todo, y el liderazgo no es el ser pesado y el estar constantemente encima. Hay con quien tienes que serlo y hay con quien no. Y cuando hay ese rayito de luz en el que alguien funciona solo, pues de maravilla. De hecho decía
Steve Jobs, que él contrataba a gente para que le explicaran a él lo que él no sabía, no para él tener que explicárselo. Yo busco y deseo tener siempre ese tipo de perfiles. O sea, a mí me encanta que me expliquen y que me hagan lo que tienen que hacer. O sea, yo estoy para acompañar y marcar ciertas pautas dentro de mi visión, pero encantado en tener gente mejor que yo. Esa es la clave, ¿no? Para hacer crecer un proyecto. Yo creo que es la primera vez, de verdad, la primera vez en este podcast, en Por Algo Será, y en charlas, y en reuniones, y en clases, y en la universidad, que no soy yo el que digo la importancia de la comunicación, pero lo has hecho tú de entrada. Sí, sí. Y además has dicho otra cosa que yo suelo jugar hasta con ello, con papeles, ¿no? Por eso comunicación. ¿Y qué hay detrás? ¿No? Y detrás tienes otra palabra. Y tú lo has dicho, que es relaciones. La comunicación es lo que nos lleva a las relaciones. Y tengo la sensación, y ahora iremos a ese punto y por qué lo introduzco así, de que tú tienes un punto de magia con las relaciones. Bueno, pues oye, muy agradecido de que puedas ver eso. No, yo lo que he visto sí te lo digo. Yo sí que es siempre verdad, soy sincero. Sí que es verdad que me lo han dicho a veces. Lo único que yo vengo de un pueblo muy pequeño y entonces no sé muy bien qué significa eso. Pero no, y además no es broma porque es verdad. O sea, sí que es verdad. Me dicen, joder, tienes facilidad a la hora de crear ese halo, pero no sé qué significa, la verdad. Pero sí. Yo te puedo dar alguna clave, pero tú la sabes como yo. Otra cosa es que por humildad no nos lo digas. No, pero seguramente es que eres una persona confiable, que eres una persona con valores, que eres una persona interesante, que eres una persona con un intelecto que permite aprender de ti. O sea, yo creo que hay un montón de cosas que tú sabes que aportas, digo yo. Sí, no sé. No, agradecido. Seguro que sobran la mitad de todas ellas. Bueno, Sara, que es tu socia, aparte, sí, y que creo que es una persona de un perfil entre muy alto y altísimo, ¿no? Pues ella nos recomendó enseguida, tenéis que hablar con Miguel Ángel. Oye, pues agradecido. No, sí, pues yo creo que a mí al final lo que me interesa de cada una de las aventuras y de los viajes, pues es la persona. O sea, yo al final de un trabajador, un amigo, una relación, lo que más me interesa es lo que aprendo y veo de la otra persona. O sea, no, y luego colateralmente se crean y surgen cosas, ¿no? Pero ya me son más secundarias, o sea, y es de verdad, y sabe que quien ha trabajado conmigo es así. Lo único que también es verdad que es paradójico, porque no suele pasar esto en el mundo, creo. Pero hay que atreverse, yo creo que también a que pueda ocurrir. Entonces, quizás, fíjate, sea la musa que a mí me llega dentro de que yo ni pinto ni tal. O sea, la musa que a mí me llega es crear ese canal en el que lo que más me gusta, creo, es que la otra persona no solo trabaje porque sí, sino que entienda lo que significa el entender por qué hace esas cosas, ¿no? O lo que trasciende de las cosas que se hacen. Pero eso en la vida en general. Entonces, los inversores, o sea, a mí el inversor no me interesa solo por el hecho de que ponga dinero, sino por entender cuál es su visión sobre las cosas y la vida y demás. Y a veces les sorprende que eso es lo que más me interesa. Y es verdad, o sea, es verdad. Entonces, yo creo que alrededor de la comunicación, es que está la confianza, y alrededor de esa confianza están los posibles nexos de verdad que se puedan tener con las cosas. Al final, una empresa intenta ordenar la entropía respecto de una solución, por así decirlo. Y las personas lo que intentamos es ordenar verdad, o crear nexos que nos generen felicidad de verdad, o sea, pureza de verdad. O sea, al final, todos estos embolaos en los que ese niño que se subía a los árboles ahora se mete en empresas no tendrían sentido si no es porque le aporta una esencia de verdad, conociendo. Y fíjate, hace poco, y te perdona que te salte de punta a punta. Ese es tu tiempo, no el mío, ¿eh? A mí no me pidas perdón, que tú puedes hacer lo que quieras. Pero hace poco me preguntaban, dice, oye, ¿y estos inversores tan grandes o tan espectaculares? Digo, fíjate que una de las cosas que me pasa es que, claro, con ellos pasa una cosa que a lo mejor no pasa con una persona normal. Me decían, joder, serán complejos. Digo, no. Fíjate, como no necesitan tener que aparentar, ni disimular, ni hacerse los guays por nada, te permites ser porque sí. Digo, y eso es lo que a mí me encanta. Digo, cuanto más relevante es el inversor, más posibilidades tengo de verlo normal. Porque es lo único que es. O sea, no necesita tener que mostrar nada porque tiene todo
más que demostrado, justificado y conmigo no tiene nada que demostrar. Digo, entonces ahí es donde tengo un canal en el que sé que el otro no me vende nada. Yo fíjate, qué curioso es que yo tengo la suerte de que con esos inversores me permito ser exactamente uno mismo porque ese lo es, no necesita venderme nada. Y eso está muy bien y es muy curioso. Entonces, esas comunicaciones con esos perfiles creas halos de verdad en los que te lleva a arrabales bastante interesantes, te lleva a esencias bastante interesantes. Y a mí me encanta nadar en esos mundos. Entonces, es donde me gusta estar. Y fíjate que quizás la exploración, que siempre te lleva a esa montaña más alta o a ese árbol más bonito, con las vistas más chulas, pues me lleva a poder permitirme conocer a personas más especiales. Y estos mundos sí que es verdad que me ha permitido conocer a gente muy especial. Sí que es verdad que otros también, otros mundos, en las montañas he estado con gente muy humilde, extraordinariamente especial. Y son exactamente iguales que estos otros perfiles que son extraordinarios por otras circunstancias, ¿no? Entonces me gusta el destilar en torno a esa comunicación que hay dentro de la pureza de la gente. Qué bueno. Bueno, esto me pasaba a mí mucho porque yo he estado años y años en el mundo del fútbol y todo el mundo te preguntaba, ¿y cómo es este jugador? Porque en realidad te estaban preguntando por la figura, ¿no? Por la estrella. Y yo decía, pues mira, igual que tú, y que yo, y tiene 2 piernas, y tiene problemas. Y, así es. Claro, esto, la convivencia y la distancia que se crea cuando tú eres un gran inversor, una gran estrella, un gran cantante de rock o cualquier cosa, y luego son personas como nosotros con circunstancias distintas, ¿no? Y les encanta, yo creo que, bueno, les encanta la normalidad, o el sea, trato normal, sí. claro, Lo valoran. Entonces Y que te acerques a buscar la esencia, no su dinero. Conmigo tienen barra fama. libre en normalidad, entonces quizás dentro de ese halo, pues a lo mejor es eso. Pero ya te digo que no tiene ningún mérito porque lo que te cuento, vengo de un pueblo de 30 habitantes, disléxico y un histórico que no puedo ser de otra manera. Pues hemos encontrado otro valor en ti, que es la normalidad, que me parece que la verdad hace mucha falta en este mundo de hoy. Pero fíjate que como eres ajedrecista te has adelantado y has visto que mi jugada, cuando te hablo de las relaciones, iba por los inversores. Pero antes has dicho algo muy importante. Son de aquí. Oye, un podcast está en el aire y el aire es en el mundo entero, pero nosotros lo hacemos en Salamanca, encantados en la Cámara de Comercio, y hablamos de mucho de personas y gentes de aquí. Y es verdad que resulta emocionante cuando estás aquí, cuando se habla tanto de esta tierra y de que si vacía o no se vacía, de las dificultades y de si viene o no viene el tren. Pero resulta que hay gente que se lanza a emprender, a ayudar en un proyecto con ese propósito que hablábamos antes, ¿no? A mí me emociona, me imagino que lo vuestro habrá sido algo espectacular. Sí, así es. O sea, y además que luego esos inversores, que pongámosle nombre porque yo creo que también es bueno y bonito, pues Julián en Maze, Grupo Andrés y Global Exchange, nuestro amigo Juan Alanís, pues es bonito el que evidentemente ellos a veces solo con dejar el dinero en sus empresas lo van a multiplicar por 2 en 2 años. O sea, les va a rentabilizar mucho. Es decir, no lo hacen solo por el hecho de un business y una rentabilidad, sino que lo hacen por apoyar sueños o imaginación y apoyar a personas y apoyar en lo que creen que puede hacer que crezca en su ciudad y el crear un entorno favorable que es el que ellos quieren para sí mismos y para sus hijos. Y eso es sobresaliente y notable. Fíjate que estábamos antes hablando de esencias y de personas y de porqué de las cosas. Pues esto es lo que yo rasco más allá de lo que puede quedar en la superficie. Porque todos estos inversores no tienen por qué ni necesitan meterse en embolados de invertir en cosas como esta, pero sin embargo creen en ello. Igual que incluso Eduardo Sazara a título particular, que también es inversor. Entonces, todos esto lo que efectivamente creo que está haciendo es ¿ves? El cuadro es Salamanca entera, o sea, es la musa aquí es lo que les llega a ellos de querer trascender y querer crear en Salamanca pues más posibilidades con empresas que si no es por apoyos como los de ellos es imposible que existan aquí, es imposible. Y sí que es verdad que este grupo de empresarios que les está yendo bien, por suerte, no están mirando a otro sitio, están mirando a Salamanca,
están mirando, bueno, también invierten en otros sitios, evidentemente, pero si surgen posibilidades aquí en Salamanca, están sabiendo apoyarlas y acompañarlas. Y si no, lo que te comenté antes, yo es imposible que pueda mirar a lejos si no me subo a los hombros de lo que ellos me permiten. Y luego saldrá bien, regular o mal, porque la ciencia manda. Pero si la posibilidad de que pueda salir de alguna de esas maneras es gracias a ellos. Y eso es muy de aplaudir, de que ellos permitan que estas cosas ocurran y que negocios a lo mejor pues de otros ámbitos o más tradicionales decidan a poner cantidades importantes para sacar desarrollos del mundo de la biotecnología con el monte Sinaí, pues es extraordinariamente para mí precioso y bonito. O sea, es una caricia al... No solo por, fíjate que no te lo estoy llevando al sentido monetario de ejecutar un proyecto, sino el conceptual, el simbólico. Creo que es muy importante y para mí en este tipo de empresas se necesita mucho capital, pero me consta que para otras en menos capital también lo apoyan. Entonces, a escala, lo bonito es el hecho que se pueda permitir hacer. Y sé que aquí en Salamanca se está poniendo últimamente, y vosotros sois testigo de ello, el foco en sacar que no haya ningún proyecto bueno que se quede atrás por el hecho del capital. Y que los que tienen ese capital se arriesguen a perderlo o no invertirlo en otras opciones por el hecho de que esos negocios puedan ponerse en juego, pues es de aplaudir, la verdad. Me vas a permitir que te diga una cosa. Claro, tampoco sé si tienes otra opción, o sea que te tengo aquí. Dale. Hemos dicho que al barro. Así al barro, al arrabal. Como damos a la arrabal. Pues tú eres un ingeniero muy poco ingeniero. No soy ingenioso. Sí, hombre, algo soy. El profesor lo vio claro, O sea, eres un ingeniero ingenioso, efectivamente. No, me gusta. Es decir, que a veces los ingenieros sois más matemáticos, más de números, más de inversión, es dinero, es Excel, es matemática, y tú eres algo más amplio, más. Sí, no, es que si no me aburro. La verdad es que como ten en cuenta que como me tuvieron en esa cárcel que inventaron de pequeño en el colegio, pues al final he aprendido es decir, la ortodoxia no escuchaba lo que había en clase, entonces me ha tocado crearme mis mundos. Muy bien. Oye, ¿y cómo está el proyecto? ¿En qué punto está ese proyecto que hace unos meses nos contaba Sara y en el que estáis? Pues vamos. Porque ese sí que es barro, barro positivo, pero sí, es barro, sí. barro. Pues vamos justamente leyendo el libro en la página a página según va tocando y capítulo por capítulo. Ahora está ya la fase en la que se ha estructurado todo el equipo, está a puntito de estructurarse. Vamos a empezar dentro de poco pues con toda la estrategia ya clínica, con el ensayo en hospitales, en unos cuantos hospitales de los más importantes de España, que ese va a ser uno de los primeros hitos, que es llevar ese producto a probarlo en humanos. Luego esperando, pues encantados esos resultados, a ver cómo van en esa primera fase 1-2A, que es lo que es el concepto de subir montañas, pues sería el campo 1 o el campo 1-2 de una gran montaña, ¿no? Entonces estamos ya pues comenzando con toda esa fase una vez que ya tenemos todos los partners vinculados al proyecto. El equipo, como te digo, pues en torno a un número ya razonable de personas que nos permite poder avanzar con garantías, y trabajando mucho, empezando también con la producción para que luego esté el fármaco listo para cuando haya que empezar a probarlo en los hospitales y en humanos. Y bueno, pues todas las complejidades de empezar a poder mover esa rueda o ese tren gigante, ya está empezando, ya están las vías del tren y ya está la leña metida en la máquina para que está empezando a coger velocidad, para que la velocidad crucero pues se alcance no dentro de mucho. Pero claro, tú antes lo has apuntado. Estáis en el ámbito de la salud, normativas, leyes, cambios de leyes por países, porque no es lo mismo lo que pase o como esté en Estados Unidos seguramente que en Europa o en otros continentes, en otras latitudes. Debe ser un juego de equilibrios también ahí, de negociaciones. Complejo. Sí, bueno, aquí al final hay expertos que se encargan cada una de esas áreas, y entonces los temas regulatorios para cumplir toda la ortodoxia técnica que tiene que cumplir nuestro producto para poder ser probado en humanos y que la Agencia Española del Medicamento, la europea, te lo autorice,
pues evidentemente, pues fíjate que ahí hay un montón de personas trabajando justamente para cumplir toda esa serie de requisitos que tienes que tener de lo que has hecho, de lo que te falta, para que esté antes de que te lo solicites a la Agencia Española del Medicamento cada autorización y permiso para poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, pero por suerte está muy protocolizado. Fíjate, y te he dicho por suerte. Por suerte está muy protocolizado, es decir, es un camino dictado, descrito, pero eso es como la aeronáutica. O sea, al final ese camino dictado, descrito, es una suerte de que exista, pero es una dificultad porque tienes que cumplirlo escrupulosamente. Y para cumplirlo, pues al final necesitas esos recursos y esas personas que son los que tienen que ejecutar las instrucciones de los que te marcan cómo se tiene que hacer para que te autorice la Agencia Española del Medicamento el producto para llevarlo a humanos. Entonces, justamente es donde se encuentra y estamos de todas esas pruebas que se tienen que hacer, tener, los datos cómo se tienen que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero suerte porque existe, es claro, o sea, son una serie de cosas que es verdad una que regulación, vaya, más o son menos complejas, pero simplemente tienes que hacer un checklist de, oye, estas 47 cosas las tengo todas, me faltan 3, pues hagamos las 3 que falten. Pero están descritas. Y por encima, digamos, de esa, como si fuera la tarta de la abuela, ¿no? Por encima de esa capa de los inversores que estaría, digamos, la capa pública, de lo público, lo político, ¿no? ¿Habéis tenido que requerir o habéis sentido el apoyo, lo habéis necesitado y ha estado? O ¿cómo ha sido Sí, eso? nosotros, yo creo, y por mi histórico también de proyectos, o sea, al final tú presentas a lo público, bueno, estamos de hecho en Aviinova bien hallados, que es una cesión por parte del ayuntamiento para poder disfrutar de esas instalaciones y perfectamente. Y además de eso, lo que te iba a comentar, o sea, cuando un proyecto, lo que se aprueban son proyectos, ¿no? Entonces, cuando presentamos un proyecto a instituciones públicas y ese proyecto es bueno, evidentemente se apoya, ¿no? Y entonces nosotros sí que estamos y vamos a presentar a líneas de ayudas públicas nuestro proyecto y vamos con toda la esperanza de ser apoyados, y sí que tenemos pues esa intención o esa sensación de creer que como el proyecto creemos, confiamos y tiene todos los ingredientes de los parámetros dentro de las evaluaciones de que van a poder ser apoyado y sostenido pues por esas ayudas, creemos que se conseguirán. O sea, tenemos esperanza de que irá bien, pero la verdad es que de momento el proyecto es lo suficientemente todavía joven como para que nos hemos presentado a una línea de I+D, que estamos expectantes de que salga la resolución y que tenemos esperanzas en que sea apoyado, pero de momento solo hemos presentado esta, y ahora sí que iremos a convocatorias un poco más ambiciosas e importantes, pero sentimos que en Castilla y León pues que sí que vamos a poder tener ese apoyo. Y desde el punto de vista de la inversión, ¿vais a necesitar? Sí. Sí, ¿no? Porque proyectos Sí. así, imagino que por mucho que estos amigos que ya lo son para vosotros, yo imagino que habrá ahí otro plus, ¿no? De empujón económico. Sí, el desarrollo de fármacos es muy costoso, o sea, es muy costoso. El dinero es uno de los riesgos más importantes a la hora de este tipo de proyectos, o sea, no solo la ciencia, el equipo, sino luego también el dinero, porque al final los recursos que se necesitan para poder ejecutar cada una de las fases clínicas, estamos hablando de unos cuantos millones de euros, con la tesitura en la que no generas absolutamente nada hasta que no eres vendido o te compra a una gran farma, que ahí es cuando se reciben todos los réditos de golpe y porrazo. Pero claro, dile a un inversor que va a invertir a 6, 3, 5 años vista, con el riesgo que supone el sector farmacéutico, que es el máximo de los máximos, pero también es verdad que la rentabilidad, en el caso en que todo vaya bien, es descomunal. Y todavía falta, o sea, todavía habrá ampliaciones de capital y habrá inversiones pendientes para la empresa. Bueno, pues a ver si todo se da por el bien de todos. Porque Sí. estáis creando algo que será para el bien de mucha gente, de cualquiera de nosotros, porque esto es, como decía un amigo mío médico, que le tocó a él, ¿verdad? Todos los días toca, este sí que toca todos los días, entonces será fantástico. Pero fíjate, te agradezco que no haya sido Umbral, tampoco yo soy Mercedes Milá, pero me interesa lo de los libros. También por eso te tengo cierta envidia. Yo te tengo envidia por todo. Los que No, piensan por que os Dios. tengo envidias por todo. Por Pero Dios, no.
Fíjate que has contado un poco por qué, ¿no? ¿Qué te supone igual emocionalmente? Pero me da la sensación de que hay también una parte de ese niño que quiere someterse y que quiere sacar conocimiento y que te lo tomas como un aprendizaje. Me da la sensación que hay mucho más todavía en esos 5 libros de reto personal. Tengo la sensación que más allá de la liberación que supone y de esas cosas. Bueno, o sea, yo escribo independientemente de los libros que los haya publicado o no. O sea, de hecho, yo un día hice cuentas y no prefiero casi no decirte las páginas que había visto que había escrito antes de haber publicado los libros, pero nos daría para unos cuantos más. Entonces, en una fase en la que tuve un poquito más de tiempo para dedicarle a estas cosas, digo, oye, ¿por qué no lo plasmo, ordeno o creo un libro? Pero yo lo hacía más, pues como comentábamos antes, por diversión. O sea, me divierte la aventura de ver cómo le doy forma a una historia. Y además pasaba una cosa simpática después de haber escrito los libros que no esperaba. O sea, al final nosotros nos representamos a nosotros mismos, pero hay gente que evidentemente no nos conoce. Entonces, y yo, no sé si se muestra o no, pero realmente no soy tan social como puede parecer. Entonces, el explicar cómo soy siempre me da pereza. Entonces, esto era algo que me ocurría en grupos que no me conocen. Y cuando tú ya has escrito un libro y tienes la suerte de que por casualidad ese alguien haya leído algo de ese libro, pues es como que ya te conocen un poquito antes de conocerte. Y entonces ya te liberas porque simplemente dices, bueno, pues como ya doy de hecho que algo me conoces, pues hablemos de otras cosas. Y eso da paz. Entonces yo creo que yo escribo pues, fundamentalmente porque me gusta y me divierte. Y publique o no las cosas que escribo, o sea, al final el escribir, o sea, a mí me sale mucho más fácil lo que pienso, lo ordeno mejor cuando lo escribo que cuando lo digo o incluso cuando me lo pienso a mí mismo. Entonces una forma de ordenar las cosas que imagino o que pienso es escribiéndolas. Y luego, claro, uno no sabe cuánto de sentido tiene eso que escribe porque solo escribes y lo lees tú. Cuando ya empezaba un poco a comentar estas cosas con terceros, se sorprendían y yo no entendía por qué se sorprendían. Porque evidentemente yo de lo que escribo no me sorprendo porque lo he escrito yo. Entonces les preguntaba, digo, ¿pero qué estás viendo? Esto es como la poesía es lo que veo en tus ojos cuando me miras, ¿no? Pues con los libros es un poco lo mismo. Yo he entendido a entender lo que otro puede entender de lo que yo pienso cuando leen lo que yo escribo. Entonces, de esa forma, entiendo mejor qué pueden significar para otros lo que yo veo de ellos o de las circunstancias de la vida. Y eso es una parte de la comunicación. Eso es un baile en el que yo doy el primer paso. Entonces, en ese baile en el que ese niño de un pueblo tan pequeño pues aprendió a vincularse con terceros, pues oye, doy este primer paso escribiendo esto, me cuentas qué es lo que tú ves y de ahí yo ya imagino cómo tú eres y tú ya sabes cómo yo soy. Y entonces eso es un poco lo que me da paz. Qué bueno, pues en ese juego que hacías con el ojo que te ve y que te mira y que ve lo que ves, ¿tú qué me invitarías antes? ¿A un paseo por la montaña o a jugar al ajedrez? Las dos cosas, quizás depende del momento. Hoy que llueve, ajedrez. Hoy que llueve, ajedrez, quizás. Y luego, fíjate, pero mira, vinculado, porque esta pregunta a veces me la han hecho algunos amigos y luego les digo, pero si jugamos al ajedrez, digo, tienes que intentar no querer ganar. Porque si no no vas a disfrutar. Claro, No claro. vas a disfrutar. Y el paseo por la montaña y por el río, siempre, eso es óptimo. Qué bueno. Óptimo. De los buenos entrenadores que he conocido en el deporte son los que intentaban que su equipo jugara bien, que eso te acerca a ganar más que los que querían siempre ganar. Tengo esa sensación. Sí. De hecho, yo con los amigos, o sea, cuando juegan conmigo al ajedrez, les digo, es que si quieres ganar no vas a entender por qué pierdes. Digo, tienes que olvídate de querer ganar y entiende por qué te voy ganando yo. O sea, intenta entender qué es lo que está pasando, porque si estás queriendo ganar, estás perdido. O sea, tienes que entender qué es lo que está pasando en el tablero. Y a veces eso es nuestro ego. De hecho, ningún campeón de ajedrez ha llegado a ser lo que es si solo hubiera querido ganar. O sea, tienes que entender por qué te gana el otro y qué es lo que está ocurriendo en el tablero. Entonces,
yo les digo, o sea, se van cabreados, digo, y te irás cabreado de todas las partidas que juegues porque no estás aprendiendo nada. Tienes que venir a pensar por qué es lo que pienso yo, no lo que tú quieres para contrarrestar lo que esto. Y yo, como puede ser cualquier otro, digo, o sea, cualquier otro que tenga en eso algo que poder mostrarte. Y les digo, pero no me entienden. Y siguen a la siguiente vez que vuelvo a quedar con ellos para tomar un café, vuelven a querer ganar, vuelven a perder y vuelven a no haber aprendido nada. La vida es explorar, la vida es aventura, la vida es intentar conocerse, y el mundo de la empresa es un buen terreno de juego para ello, pero igual que es la montaña, una calle de Salamanca, un parque o un río. Con lo cual, vivir apasionadamente, disfrutar de la vida y gracias por todo.